Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Me das un abrazo? De repente me levanté y la abracé por detrás. Pam, quien estaba junto a la cama secándose el cabello, estaba inmóvil por la sorpresa, pero más tarde se relajó y le dije, quería rodar sobre ti para captar el olor. El dulce rostro se acercó y acarició mi cabeza, mostrando suavemente un amor de hermandad. Tintán dijo que eres muy susceptible. Eso parece ser cierto. Casi la solté de inmediato, pero sus manos estaban sobre las mías. Debe ser lindo tener una hermana menor. ¿Siempre la abrazas? Asentí como para mostrar que era normal que las amigas se abrazaran. Sí, abrazo a mis amigas todo el tiempo. Así es como jugamos. Suenas como si no estuvieras acostumbrada a esto. Nunca me abracé con nadie. Mis amigos y yo somos bastante cercanos. Nos duchamos juntos durante el campamento de verano. Dormimos juntos. Nos besamos en la mejilla. Incluso hicimos bromas tocándonos los. Es normal, normal. Su tono era más duro. Ella me miró con desconcierto en su rostro. Sí, tal vez no sea normal para otras personas, pero es normal para mis amigos y para mí. Saqué mis brazos porque no estaba segura de cómo se sentía en ese momento. No me gusta eso. Estaba avergonzada y asentí comprensiblemente. Sí, te prometo que no te haré eso. Tengo mucho sueño. Buenas noches. Adiós. Me acosté y me volví hacia el otro lado. Debería haber dormido cuando me acosté por primera vez. ¿Por qué tontamente me levanté y la abracé de nuevo? Tonta, tonta, tonta. No dormí bien en toda la noche, dormitando dentro y fuera del sueño por la preocupación, pero lo siguiente que supe fue que mi hombro izquierdo estaba pesado. Me pregunté qué era eso, pero la habitación aún estaba oscura y apenas podía ver. Pensé que todavía estaba soñando cuando me di cuenta de que Pam estaba usando mi hombro como almohada, pero luego me vio la espalda. Mi otro brazo estaba abrazando su cintura, pero mi palma tocó algo suave, suave. Moví mi dedo un poco, luego me di cuenta de lo que era. Sudé y me congelé por el miedo de que pudiera despertarse y darse cuenta de dónde estaba mi mano. Mi mano ahuecó uno de sus bonitos. Tonta. ¿Por qué terminé ahí? ¿Cómo es que mi tonta mano aterrizó en sus? En el fondo estaba feliz de sentirlo, pero este no era el momento para ser feliz. Había sido un error. Un sonido me hizo cerrar los ojos con fuerza. Fingí estar dormido. Mi mano seguía en el mismo lugar. Una vez que estuve seguro de que todavía estaba dormido, contuve la respiración y deslicé suavemente mi brazo fuera de donde estaba. Eso fue una vergüenza, de acuerdo. Esta vez volví a hacer un sonido y volvió su dulce rostro hacia mí. Cerré los ojos con fuerza otra vez y contuve la respiración. No quería despertarla, pero parecía que estaba profundamente dormida. Debe estar realmente agotada. Oh, eso fue tan bueno, pero una tortura. No podría dormir aunque quisiera. Dentro de mí estaba chisporroteando. No sabía cómo manejar esas emociones. El dulce olor que ya debería haber desaparecido aún permanecía en el aire. Me sentía presionada con tantos sentimientos dentro que no sabía cómo sacarme. El dulce rostro era tan malo como para dormir como un bebé en esta situación incómoda. No tenía ni idea de que la estaba mirando y que quería hacer lo que fuera que yo quisiera. Me preguntaba si se enteraría si yo hacía algo. Intenté mi movimiento atrevido acercándome hasta que mis ojos no pudieron enfocar. El olor era aún más intenso y me hacía sentir atrapada y liberada al mismo tiempo. Quería sentirla,
Quería tenerla, pero no sabía qué hacer. Mi instinto natural de liberar mis emociones empujó mis labios más cerca de los suyos. Debería tenerlos en unos pocos centímetros, si ella no se hubiera alejado primero. Pan se sobresaltó mientras yo fingía estar durmiendo. Ni siquiera podría abrir los ojos para ver lo que estaba haciendo. Sentí una distancia entre ella y yo y el peso que estaba presionado en mi hombro se desvaneció. Fue entonces cuando me giré hacia el otro lado y seguí durmiendo. Era hora de dormir, esperando a lo que sucediera la mañana siguiente. ¿Cómo dormiste anoche? La miré con un poco de miedo. Se veía tan alegre a diferencia de mí, que me sentía pesado porque no había dormido lo suficiente. ¿A quién podía culpar sino a mí misma? Debería haberme ido a casa anoche. No debería desafiarme a mí misma. Todas las cosas bellas del mundo tenían su precio. Anoche fui controlada por mi deseo y no volvería a hacer eso. No iba a volver a pasar una noche más con Pam. Estuvo bien. No dormí tan bien porque me preocupaba que no te sintieras cómoda. Me sentí tan cómoda sabiendo que estás aquí. No tengo que preocuparme por nada espeluznante. Esa era una respuesta opuesta a mi punto de vista. Estaba decidida. No lo volvería a hacer. Pero por supuesto, no dije eso. Sonreí y la miré haciendo sus cosas. No había mucho que hacer en la habitación, excepto mirar televisión porque no había nada más en la habitación excepto eso. No tenía trabajo que hacer ese día. Debería irme a casa, pero quería pasar más tiempo ahí, como si necesitara torturarme más. Tenía curiosidad de cómo eran sus rutinas. Se puso las gafas y me di cuenta de que podría mirarla todo el día. ¿Miopía? No. ¿Astigmatismo? Uso anteojos porque pensé que me veía más seria cuando leía un libro. Los uso desde el principio. Descubrí que me concentro más en un libro cuando uso anteojos.